Vamos al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a continuar con nuestro estudio del programa del Rey. Es el título que nos toca hablar hoy. Pero bueno, la serie que estamos estudiando es la serie del Hijo de David. Y vamos a continuar con el programa del Rey en la parte 2. Este es el capítulo número 11. Y si podemos hablar acerca de una característica sobre esa misión que él le había dado a los discípulos que estudiamos la semana pasada, es el rechazo, ¿sí? Y a partir del capítulo 11 y capítulo 12 vamos a ver cómo la gente tiene un rechazo sobre lo que se había enseñado. En primer lugar, vamos a encontrar en los primeros versículos de este capítulo el reconocimiento del Señor Jesucristo sobre la vida de Juan el Bautista. Después vamos a ver cuál es la reacción hacia el mensaje que él estaba presentando y que había enviado a sus discípulos a predicar. Y después vamos a ver cuál es la respuesta del Señor Jesucristo sobre esa reacción que había tenido la gente. Entonces decimos capítulo 11. Dice, comienza hablando así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, ellos vivían, no sé si se acuerdan, vamos a regresar un poquito en el capítulo 4, capítulo 4, al final del capítulo 4. Dice ahí, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y ahí dice la profecía de Isaías. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban en la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ahí continúa hablando que ellos echaban, ¿verdad?, las redes. Habla en el versículo 21, dice que vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Y después continúa hablando, pero tenemos que entender, ahora regresando al capítulo 11, que Jesús comenzó, dice ahí, en versículo 1, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Juan, Andrés, Jacobo, ¿verdad? Pedro. Todos los discípulos, y ellos se encontraban viviendo al norte de Israel, ¿verdad? No sé si se acuerdan un poquito del mapa. En el mapa de Israel está un mar chiquito en medio, y luego viene el río Jordán, y después ya está un mar más grande, que es el mar salado, el mar muerto, ¿sí? El mar de Galilea es el que está al norte. En la región noroeste es donde se encuentra la ciudad de Corazín, Betsaida, la ciudad de ellos, de los discípulos, Capernaum. Toda esa parte, ¿verdad? Están esas tres ciudades, Capernaum abajo, después va subiendo un poquito, todo está en la parte noroeste. Capernaum, Betsaida, después Corazín. Y después, al otro lado del mar de Galilea, en el sureste, está una región llamada Decápolis, que eran 10 ciudades. En esa ciudad Decápolis, después lo vamos a ver, es cuando Jesús, o lo vimos en días pasados o en domingos pasados, cuando Jesús cruza el mar de Galilea y llega donde hay un endemoniado, ¿verdad? Un gadareno, lo libera y después él se va. Le dice, quiero irme contigo, y Jesús le dice, no, primero ve y dile a tu familia. Él era de la región de Decápolis, ¿sí? Y dice que terminando de ahí, como la gente le dice que se vaya, Jesús vuelve a cruzar el mar de Galilea y se vuelve a ir a la región de Capernaum, donde estamos ahorita ubicados. Y ahí comienza Jesús a predicar sobre el reino, diciendo, tienen que arrepentirse de la forma de vivir.
una forma de vivir religiosa, una forma de vivir en pecado y dar la vuelta para seguir mis instrucciones. Eso era lo que estaba predicando acá. Y vamos a ver cómo versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Ahora, esta pregunta es muy interesante, porque ¿acaso Juan el Bautista no había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tal vez en la traducción que nosotros tenemos, tiene un énfasis como de duda, ¿no? Como que está dudando, porque está diciendo acá, ¿acaso tú eres, verdad? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos otro? ¿Sabes? No está tanto es el énfasis de decir si duda o no, sino Juan el Bautista estaba ya deseoso que esto comenzara, que la fiesta empiece, ¿no? Digamos así. Ya estaba todo listo, estaba todo preparado, ¿verdad? Ya había anunciado, Señor, ¿ya comenzaste? Esa es la pregunta. ¿Ya comenzaste a hacer lo que tenías que hacer? Este era el Cordero de Dios. Él había anunciado. Él había hablado acerca de él. Y entonces ahí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos describe a Juan. ¿Sí? Porque tal vez aquí a algunas personas les crea una cierta duda. Y quiero mencionar algo. Dice acá que en primer lugar Él nos va a describir a la persona de Juan. Versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, qué interesante. Primero nos describe a su persona. Recordamos un poquito acerca de la persona de Juan. ¿Se acuerdan cómo se vestía Juan? ¿Se vestía muy elegante? No, se vestía de una manera muy sencilla. ¿Se acuerdan qué utilizaba para hacer sus vestidos? Pelo de camello, ¿verdad? Era algo muy común. El camello era pues el medio de transporte, era el medio de carga, ¿sí? Tal vez hoy animales de carga o algo común, pues pueden ser las vacas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, pues dice que él se vestía de cabello, del pelo del camello. Era una forma muy sencilla de vestirse. También recordamos cómo era su alimentación, ¿se acuerdan? Era miel silvestre y ¿qué? Langostas, ¿verdad? No la langosta esa que vemos en el mar, no, esa carísima, no. Eran como, pues son saltamontes o chapulines grandotes, ¿verdad? Que venían y arrasaban, se comen todo, ¿verdad? Esas eran la comida de Juan. Ahora, él está hablando de una persona sencilla. Y dice, ¿qué estaban ustedes esperando? ¿Qué salieron a ver al desierto? Dice, ¿qué saliste a ver? Versículo 8. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Dice, no era así. Ustedes quisieron ver a alguien, pero realmente no era así. En la sencillez están las cosas más importantes. Y así es aún en la vida cristiana. En la sencillez, a veces nosotros nos vamos complicando nuestra vida cristiana, nuestra vida delante de Dios, porque nosotros queremos otras cosas que Dios no quiere, ¿no? Y Dios dice que en la sencillez está la base de todos. Y Él reconoce que en su persona Juan era un hombre sencillo. Dice, ¿qué esperaban ver? Y ahí vemos a Juan en su sencillez. Ahora, después nos va a hablar acerca de cuál era su pasión. Vemos un hombre ¿cuál era su propósito?
Y vemos un hombre que tenía un propósito bien definido. Versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El propósito de Juan el Bautista no era llevarse todos los reflectores. El propósito de Juan el Bautista era hablar de aquel que era el Mesías. Ahora, a veces hoy en día hay personas que están buscando llevarse todos los reflectores, pero realmente Dios lo que quiere es que exaltemos a la persona de Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Exaltar a Cristo, hablar de Él. Este vino a preparar el camino, dice Jesús, Juan, a preparar el camino. Nosotros no somos importantes. El mensajero no es el importante es el mensaje, ¿sí? Eso es lo importante realmente. Pero por último vamos a ver la pasión de Juan, y a mí me encanta ver esta parte. Dice, saliste a ver, versículo 7, al desierto una caña sacudida por el viento. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Una caña que es sacudida por el viento da una imagen de debilidad, ¿no es así? Tal vez de flexibilidad, pero es más de debilidad. ¿Y sabes qué está tratando de decir Jesús acá? Dice, la pasión de Juan, aquí tal vez ustedes enfocaron su mirada en la caña, pero Juan no era la caña. Juan era el viento que vino a doblar la caña. La pasión de Juan vino a ser algo totalmente impactante en su región. Dice la Escritura que Juan vino y dice, él predicaba en el desierto y la gente salía de las ciudades e iban hasta el desierto. Y él confrontó a los fariseos y les dijo, ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ahí les habló acerca de que ellos no eran lo que debían de ser. Realmente él era el viento que estaba sacudiendo la caña. Las personas veían a Juan como la caña sacudida por el viento, pero Jesús les dice, no, él fue el viento que vino a sacudir. Y sabes, me encanta ver la pasión de Juan el Bautista por hacer y trastornar el mundo en el cual él estaba viviendo. Ahora, Dios no nos llamó a hacer cañas. El Señor quiere que nosotros también seamos ese viento que sacude las cañas. Nuestra vida tiene que ser ese viento que incomoda a las personas. Nuestra vida en santidad, nuestra vida delante de Dios en pureza, en obediencia, va a sacudir la vida de las demás personas. Los va a descolocar, ¿verdad? Los va a hacer ver aquellas cosas que no están bien en su vida. Y es algo que podemos aprender acerca de la persona de Juan el Bautista. Y la pregunta tal vez en esta mañana, ¿tienes pasión por las cosas de Dios? ¿O tienes miedo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu vida? Dios está buscando personas apasionadas por Él. Me encanta porque en el libro de Primera de Samuel, me gustaría que vayamos a Primera de Samuel, vemos en ese libro el cumplimiento de algo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 2. Con razón no lo encontraba, abrí en otro libro. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes qué hizo acá el Señor Jesucristo en el capítulo 11 según San Mateo? No solo habló acerca de la persona de Juan, honró a Juan. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios honra nuestra vida. Nosotros no debemos de estar buscando el reconocimiento de la gente, ¿verdad? Mira, que la gente me vea cómo vine a tallar ayer el piso, o cómo vine a limpiar, o que no vea lo que yo subo en el Facebook. No, aquí lo importante es que Dios vea mi corazón. Y Dios honra a los que le honran.
está Jesucristo honrando a Juan el Bautista. Y dice en el versículo, regresamos ahí a capítulo 11 de Mateo, dice 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué está diciendo acá? Juan es mayor que Moisés, Juan es mayor que David, Juan es mayor que Elías, Juan es mayor que Samuel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Salud. ¡Qué impresionante! Jesús está honrando la persona de Juan el Bautista. Pero aquí habla de entramos al reino. Dice, pero el más pequeño en el reino, la sencillez, la humildad, dice, será más grande que Juan. Entonces eso nos lleva también a nosotros a desafiarnos, a vivir una vida en la sencillez. Digo, obviamente no está mal que tengamos cosas, no es malo, pero obviamente que no sean las cosas las que nos tienen a nosotros. Y que nosotros en la sencillez, ¿verdad? Alguien dijo una vez, en la sencillez está la elegancia, ¿no? Entonces es importante aún, dice, que aún en nuestra vida nosotros podamos ser sencillos. Ya vimos el reconocimiento del Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista, su persona, su propósito, su pasión. Pero ahora veamos la reacción hacia el mensaje. Versículo 12. Vamos a solamente mencionar algo acá, porque hace una descripción muy interesante. Solamente es una mención. Dice versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí no está hablando de algo externo, sino más bien de algo interno, las luchas que vas a tener en tu corazón. ¿Y quién de nosotros no ha tenido luchas en su corazón? ¿Quién no está teniendo una guerra? Porque dice la Escritura que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. El 11:12. ¿Sí? 11:12. Dice, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué dice acá? Pues que estamos sufriendo una guerra constante en nuestras vidas. Pero dice acá, necesitamos valientes. La palabra tal vez no es la más correcta en la traducción, sino la palabra es los valientes, la arrebatan, no tanto los violentos, sino los que son determinados, los que toman decisiones. Ahora, muchas veces las luchas que tenemos en nuestro corazón no se van a ir si nosotros no tomamos la determinación de que se vayan de nuestra vida. Ahora, no estamos hablando de positivismo, ¿no? Y bueno, yo decido que se vaya y se va a ir. No. Es tomar la determinación y la decisión. Hay muchas veces en la vida que nosotros nos acomodamos con el pecado y lo mantenemos consintiéndolo alrededor nuestro. Y estamos cómodos con el pecado y no queremos avanzar, no queremos cambiar, no queremos crecer. Pero acá dice que esa lucha se va a ir cuando nosotros seamos determinados y hagamos las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Vayamos a las bases con sencillez. Dice el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Sigue hablando de Juan, ¿no? Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Está diciendo acá, está hablando que esta generación, dice, son como los niños que juegan a una cosa o a otra cosa. Personas que son inconstantes. Esa es la característica de esta generación, la inconstancia. Una vez están bien, al ratito no. Una vez dicen, no, yo quiero todo con Dios, después ya dicen, no, yo ya no quiero nada con Dios. Y están fluctuando. Y esa es la idea de lo que va describiendo acá. Estos nunca están contentos con nada. Dice, cuando vino Juan, dijeron, este demonio tiene, porque no come, nomás come miel silvestre y langostas. Pero vino Jesús y comía con los pecadores, con los publicanos, y decía, también tiene demonio, ¿verdad? Dice, y así somos nosotros.
Nunca estamos contentos con nada. Esta generación, dice, es así. Nunca se contenta con nada. ¿Hace calor? Uy, qué calor, ¿no? ¿Hace frío? Uy, qué frío, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez en Bernal, orábamos para que, no sé si mencioné la otra vez, orábamos porque había muchas moscas. Cuando comenzamos con el campamento, ¿verdad? La primera actividad que hicimos se llenó de moscas, era impresionante. Entonces dijimos, no, vamos a orar. Cuando se hizo la dedicación del lugar, dijimos, vamos a orar para que no haya moscas. No hubo moscas, el Señor se las llevó, pero se las llevó con viento. Entonces había un aironazo, y entonces todos se quejaban. No hay moscas, pero hay mucho viento, ¿verdad? Porque se volaban las lonas, se despeinaban las señoras. Bueno, yo no tengo problema, ¿verdad? Pero, ven, nunca estamos contentos, ¿verdad? Y esta generación dice, es así. Nunca están contentos. Critican todo, dice, y lamentablemente nunca hacen nada, ¿verdad? Bueno, entonces no seamos como esta generación, mejor seamos como Juan el Bautista. Ahora vamos a ver la reacción hacia el mensaje. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Fíjense bien, vamos a ver que Jesús había vuelto, había liberado al endemoniado, había dado vista a ciegos, había dado la posibilidad de caminar a los cojos. ¿Se acuerdan ese hombre que bajaron por el techo? Vivía en las ciudades donde estaba predicando, donde ellos habían, en Corazín, en Capernaum, ¿sí? En la zona de Galilea, ¿sí? Porque está dividido por zonas. Y dentro de la zona de Galilea estaba Capernaum, estaba Betsaida y estaba Corazín. Y entonces ahí había hecho el Señor Jesucristo la mayor cantidad de milagros. Pero ¿qué había sucedido? Estas ciudades habían rechazado el mensaje de Cristo. Habían rechazado ese mensaje de arrepentirse de una vida religiosa, una vida de pecado, y comenzar a caminar en base a aquel que podía dar la libertad hacia su pecado, que era Cristo. Y entonces dice, versículo 21, está bien, si ustedes me rechazan, yo también los voy a rechazar. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Fíjense, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahora dice, ¿qué está mencionando acá? Cuando tenemos más luz, somos más responsables. Dice, en ustedes, en esas ciudades se hicieron grandes milagros y aún ustedes siguen endurecidos. ¿No han visto todos los milagros que Dios ha hecho y su corazón permanece endurecido? Ahora dice, el castigo para Tiro y Sidón será leve en comparación al castigo que vendrá hacia ustedes. No se olviden este principio, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor luz, mayor responsabilidad. Ahora, ¿qué sucedió en Tiro y en Sidón? Tiro era una ciudad que estaba en la costa, en el mar Mediterráneo, más o menos a la misma altura, un poquito más al norte, y en la costa. Y Sidón era una pequeña isla que estaba enfrente de Tiro. Eran pocos, no sé si 1 kilómetro, lo que separaba de distancia entre Tiro y Sidón. ¿Qué sucedió? El juicio de Dios decía que sobre sus calles tenderán las redes, sobre sus ciudades tenderán las redes. ¿Qué sucedió en Tiro? Vino el juicio de Dios, vino un pueblo, tomó toda la ciudad de Tiro, la destruyó, pero el objetivo más que era Tiro era Sidón. Y todas las ruinas y el escombro de la ciudad fue tirado al mar, y de esa manera ellos pudieron llegar a Sidón, porque era imposible llegar por barco a la isla, estaban muy bien protegidos, y la única manera de haber llegado hacia Sidón era a través de destruir a Tiro y todo el escombro tirarlo en el mar y llegar hacia ellos.
Entonces al final del juicio dice que los pescadores tendían las redes sobre la ciudad porque estaba totalmente desolada. Habían quitado edificios, todo. Era un lugar plano. Ahora, la idea es que, dice, para ustedes estas dos ciudades, ¿verdad? Dice, Corazín y Betsaida, será peor el castigo. Dice, vendrá algo peor para ustedes. Pero versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se acuerdan por qué fue destruida Sodoma? Por el pecado de inmoralidad que había ahí. Había un pecado impresionante de inmoralidad sexual. Y Dios trajo juicio. Dice que fuego descendió del cielo. Y no solamente fuego, dice que la mujer de Lot, ¿se acuerdan? En los tiempos de Lot, que la mujer de Lot volteó y se convirtió en el salero más grande del mundo, ¿no? ¿Verdad? En una estatua de sal. Se dice que por eso el mar muerto estaba en la región donde fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ahí estaba ubicada Sodoma y Gomorra. Por eso el mar es tan salado, ¿verdad? Ese es parte del juicio. Ahora, dice, si ellos hubieran escuchado lo que tú escuchaste, se habrían arrepentido. Dice, pero fíjate qué dureza hay en tu corazón. Entonces debemos de guardar nuestro corazón y siempre tener un corazón abierto y dispuesto, que lo que aprendemos nos va a llevar a tener mayor responsabilidad delante de Dios. Así que debemos de guardar nuestras vidas. ¿Cuál fue la reacción al mensaje? Un rechazo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que vino y los reconvino, ¿no? Dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales. Los comenzó a regañar, digamos en pocas palabras. Los comenzó a exhortar, a animar. ¿Cuál fue? Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, el castigo sobre la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, si Dios te llama la atención, pon atención y obedece lo que Dios te quiera hablar. ¿Okay? A mayor conocimiento, no te olvides, mayor responsabilidad. Y en tercer lugar vamos a hablar acerca de la respuesta de Jesús, versículos 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la respuesta? En primer lugar, vemos una alabanza del Señor Jesucristo hacia el Padre. ¿Cuál es la razón de la alabanza? Dice el versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo. Dice, y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas escondió? ¿Qué cosas fue las que escondió Jesús? Digo, Dios, de los sabios y los entendidos. Las verdades espirituales. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué se había escondido? Dice que había escondido que el reino no sería terrenal, sino sería un reino espiritual. Eso es lo que Dios había escondido de las personas, porque su mirada se había puesto en lo terrenal. Ahora, por eso el Señor Jesucristo en varios pasajes dice que debemos de ser como ¿quién? Como niños. Dice aquí, dice, y la revelaste a los niños. ¿Por qué un niño entiende mejor las cosas de Dios? Porque el niño entiende las cosas con sencillez. Hay un principio que un día me dijeron a mí. Si tú logras que un niño te entienda, cualquiera te va a entender.
Entonces, mi primer ministerio que hice fue con niños. Y a veces ese es un área muy descuidada, ¿no? Y yo siempre a veces animo a personas. Y un día hablé con un muchacho y le dije, te animo a que hagas un ministerio con los niños. Él me decía, yo quiero ser un enseñador de la palabra. Bueno, primero es un don, pero después para desarrollar tu don, pues tú tienes que aprender. Le dije, ¿por qué no trabajas con los niños? Dijo, no, yo solo enseño a grandes. Ah, caray. Le dije, ¿sabes qué? Si un niño no te entiende, un grande tampoco te va a entender. Ahora, ¿por qué un niño te entiende? Porque le explicas las cosas de manera sencilla. ¿Por qué se les son ocultas las cosas, las verdades espirituales a los hombres? Porque somos muy complicados. Por eso debemos de hacernos, nuevamente vuelvo a repetir, sencillos delante de Dios. No nos compliquemos la vida. Como adultos a veces nos complicamos la vida. ¿Un niño se complica la vida? No. ¿Verdad que no? ¿Qué hace Raulito? Dice, pues ¿qué? Ya vámonos, ¿qué? ¿Ah? Y ustedes, no, que es que aquí, que vamos a hacer esto, aquello, y nos tenemos que arreglar. No, los niños no se complican la vida. Nosotros somos los complicados, ¿verdad? Y por eso debemos, para entender la palabra de Dios, para entender las verdades espirituales, debemos de hacernos como niños, sencillos, sacar las complicaciones de nuestra vida. Y por eso el Señor Jesucristo alaba al Padre, dice, Padre, te alabo, porque tus cosas son sencillas, tu palabra es sencilla, tu obra es sencilla. No nos compliquemos la vida, las cosas de Dios son sencillas. Y después dice acá, dice versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y aquí vemos que el Señor nos revela a nosotros, todo a través de su palabra, pero tenemos que tener un corazón con sencillez. Versículo 28, esto era clave, ¿por qué? Porque a partir del versículo 28, este es un punto importante, se abre la puerta para ti y para mí. Porque vimos que había un rechazo y hubo una reconveniencia o un regaño hacia las ciudades, pero ahora hace un énfasis hacia el individuo. Ahí regañó a las ciudades y les dijo, pero ahora dice, fíjense el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que complica nuestra vida? Lo que complica nuestra vida es nuestras cargas. Es todas aquellas cosas que nosotros continuamos trayendo en nuestra vida. A veces, bueno, ustedes saben que ahí a mis hijos les gusta nadar, ¿no? Y a veces yo les digo, antes de nadar, sáquense la mochila. No puedes nadar con la mochila, ¿verdad? Es difícil. ¿Sabes? En la vida cristiana no podemos avanzar si seguimos trayendo nuestras cargas, si seguimos trayendo nuestros afanes. Complicamos todo. Fíjate, mis cargas, mis afanes, mis luchas complican todo en mi vida y dejo de entender las cosas sencillas de Dios. Por eso es importante que vayamos a Él. Dice, para que entiendan, para que ustedes conozcan todas mis verdades, tráiganme sus cargas, yo me las llevo, yo se las quito. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo te sientes después de un día, una jornada larga de trabajo? ¿Cómo te sientes? A veces hay cosas, hay momentos en la vida que, a ver si me explico. Más bien, ¿ha habido momentos en tu vida que has dicho, estoy cansado de esto? He hablado con muchas personas últimamente y el otro día hablaba con un muchacho y me dijo, estoy cansado de vivir así. Y tal vez muchos de nosotros desearíamos tener lo que él tiene y vivir como él tiene, pero me dijo, estoy cansado de vivir así.
Y le dije, Señor, el Señor Jesucristo quiere que lleves tus cargas a Él. El que está trabajado y cargado, lleve sus cargas. ¿Por qué seguir cargando esas cosas? ¿Por qué seguir nadando con la mochila? Saquémosla, entreguémosela a Él. Cuando yo lo hago, fíjate lo que sucede. Dice, entonces vendrá mi yugo, dice versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunas personas dicen, no, qué difícil es servir a Dios. Bueno, ¿sabes por qué es difícil? Porque no te quitas la mochila. Acá dice Jesús, llevad mi yugo. ¿Qué era el yugo o qué es el yugo? Es una madera que se coloca sobre un buey, ¿verdad? Un toro, o sobre un animal, y esa madera, ese tronco se coloca sobre otro. Ambos unen sus fuerzas y se utilizaba generalmente para el arado. Pero generalmente se utilizaba un buey adulto, viejo, que ya había hecho el trabajo por muchos años, y se utilizaba uno joven, nuevo. Y el yugo servía para que el adulto, el grande, enseñe al joven. Porque el otro estaba vigoroso y todo, y generalmente se iba para todos lados. Pero ya el animal viejo sabía a dónde tenía que dirigir su mirada. Ahora eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, vengan, pónganse el yugo conmigo y yo les voy a enseñar. Es la idea de aprendizaje. Y está diciendo Jesús, colóquense el yugo y pónganse al lado mío y yo no los voy a dejar desviarse. Yo no quiero para ustedes una vida llena de cargas, de trabajo, que ustedes estén fastidiados. Quiero para ustedes una vida sencilla. Dice, venid a mí, dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí se abre no solamente la apertura, sino se abre la oportunidad de un aprendizaje personalizado. Aquí es importante que tú y yo aprendamos del Señor Jesús. El Señor nos va a enseñar uno a uno. Ponte el yugo del Señor. Sé como Él te pide que seas. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. Tal vez eres arrebatado, imprudente. Bueno, acércate a Jesús y vas a comenzar a ser como Él. Ponte el yugo y sé cómo es Jesús. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, algunos dicen, así dice, pero es difícil. Vuelvo a repetir, comenzar a servir a Dios no es difícil, es fácil cuando nos ponemos su yugo. Pero va a ser difícil si sigo cargando la mochila de mis pecados, de mis temores, si sigo cargando la mochila de mis malos pensamientos, etcétera, 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 etcétera. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprended de mí. El desafío en esta mañana es que podamos recordar que Dios honra a los que le honran. Que podamos recordar que Dios rechaza a quien le rechaza. Que a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero en último lugar, que podamos saber que la vida cristiana tiene que ver con la sencillez. Que podemos llevar el yugo. Que aprendamos de Jesús de manera personal. Busquémosle en esa relación personal. Echemos sobre Él nuestra carga. Llevemos su yugo. Dice, ¿por qué? Ligera es su carga, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sí? Él no nos va a cargar con cosas que tú y yo no podamos llevar. Dios no nos va a dar tareas que no podamos lograr. ¿Saben que Dios no nos puso en este lugar? Porque sabía que no lo podríamos hacer. Dios sabe que puede tomar de nuestra vida y que podemos llevar luz a las personas que están alrededor de este lugar. Dios quiere tomar nuestra vida para su honra y su gloria. Dios no se equivoca.
Vamos a orar y a poner nuestras cargas sobre Él. ¿Qué les parece? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Y en esta mañana yo quiero desafiarte a que realmente consideres qué cosas has estado cargando hasta hoy. Tal vez has estado buscando el reconocimiento de las personas. Ese no vale. Ese es momentáneo. El reconocimiento que vale es el de Dios. ¿Y sabes qué? Dios honra a los que le honran. Tal vez has estado rechazando hasta ahora las verdades de Dios. Pero ¿sabes qué? Él rechaza también. Tal vez hasta ahora tú has querido hacer las cosas a tu manera, llevar tus cargas, pero por eso se te hace tan difícil la vida cristiana. Pero hoy tal vez has entendido que tienes que sacarte la mochila y ponerla delante de Dios. Y dile, Señor, en esta mañana yo quiero poner mis cargas sobre ti. He entendido que tu yugo es fácil, que ligera es tu carga. Y quiero ponerme al lado tuyo para que tú seas quien me instruya, quien me forme, quien me haga una nueva persona, quien me lleve a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Tómame, úsame para tu gloria. Señor, te damos las gracias en esta mañana por este tiempo que hemos compartido juntos. Dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.